estuve en un torneo de póker, güey. Ok. Que ese torneo... A mí el póker es algo que me ha gustado desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Desde morrito, uno de mis juegos favoritos desde siempre el póker. Nunca me clavé tan cabrón en el sentido de apostar mucho dinero porque empecé a jugar póker yo cuando tenía 15 y 16 años en internet y pues jugaba con dinero de mentiras o si le metía dinero de verdad era muy poco dinero. Uh-huh. Pero me acuerdo que jugaba mucho. De hecho, mi papá y yo nos metíamos a torneos. En ese entonces era una página que se llamaba poker.com. Así se llamaba la página. Era una aplicación muy buena, de hecho. Y después esa página acabó cerrando y luego se migró a una que se llamaba Carbon Poker. Ahí también jugamos bastante y luego se acabó cerrando. Y acabamos jugando en Party Poker, en Full Tilt Poker. O sea, realmente jugué mucho póker. Uh-huh. Yo creo que de mis 16 a mis 22, 23 años. Pero luego hubo un escándalo muy famoso en el mundo del póker en donde... unos jugadores profesionales que eran como la cara del póker online se acaban metiendo en pedos legales porque al parecer estafaban a mucha gente, se metían a... Haz de cuenta que el escándalo se generó porque se decía que había superusuarios. Que superusuarios son estos usuarios que no solamente ven sus cartas, sino que ven las cartas de los demás, güey. Entonces hacían cagada la raza, güey. Y eso lo empiezan a detectar pues porque empiezan a analizar los patrones de ciertos jugadores y había jugadores que ganaban demasiado. Al punto en el que era imposible que ganaran tanto si no tuvieran este pedo de superusuarios. Uh-huh. Total, creo que le hacen como una auditoría a la página que era Full Tilt Poker y se dan cuenta que había un chingo de pedos uh-huh. De superusuarios y de otras cosas shady pasando behind the scenes. Entonces se genera un escándalo muy grande en donde congelan a Full Tilt Poker. Las cuentas de banco de muchos jugadores de póker se quedan congelados y se genera este escándalo gigantesco en el mundo del póker. Uh-huh. Al punto en el que se vuelve ilegal jugar póker en línea en Estados Unidos. Que creo que hasta la fecha no puedes jugar póker en línea en Estados Unidos. O sea, las páginas están vetadas a raíz de ese escándalo. Entonces yo me acuerdo que cierran muchas páginas y ahí como que me alejo un poco del póker. En ese entonces me meto a jugar como más otros juegos tipo Tetris y ajedrez. Sí. Y me alejo un poco del póker. Pero siempre como que había estado en mi cabeza, ¿no? Más obviamente por esta experiencia y también pues porque de morro yo sí veía muy cabrón el póker. O sea, sí. El evento principal de la Serie Mundial de Póker, que es como el evento más icónico que vale $10,000 la entrada, la cobertura de cada evento yo la veía. O sea, para mí mis héroes del póker eran Phil Hellmuth, Phil Ivey, uh-huh. con quien me tocó jugar, ahorita te platico. Doyle Bronson, todos estos jugadores de esa época para mí eran mis héroes dentro del mundo del póker. Incluso yo tenía el juego de GameCube del póker, del World Series of Poker, y era un juego que jugaba muchísimo, güey. Sí, y en ese entonces, la cara justamente del póker era un jugador que se llamaba Chris Ferguson. Que Chris Ferguson era un vato, le decían el Poker Jesus, porque parecía Jesús, era un vato con sombrero. Ah, sí. Este güey, este vato era la cara del póker, y de hecho en el juego, él era como el maestro, el vato como que el que te guiaba. Y de hecho cuando hubo este escándalo de superusuarios, uno de los más perjudicados fue este vato. Porque este güey era de los güeyes que usaban los superusuarios y era de los vatos que se estaban papeando lana. Entonces este vato lo acabaron baneando de la comunidad del póker. Este güey ahorita es persona non grata en el póker. O sea, se le acabó la carrera por andar haciendo esas mamadas. Sí. Entonces pasa eso, me alejo del póker y empiezo a jugar otros juegos. Y pues en estos últimos años, este último año y medio lo empiezo a retomar. Más que nada alimentado porque veo mucho que mi amigo Adrián Marcelo se empieza a clavar mucho en el mundo del póker. Entonces alimentado como que porque él estaba jugando, me empiezan a dar ganas a mí de jugar. Él me invita a jugar un heads up en un programa que acabó grabando, que creo que no acabó saliendo porque era como una prueba. Uh-huh. Y me gana en ese... Creo que han salido clips de eso. Sí, ha salido clips, sí. Pero el programa completo no, porque hubo unos problemas técnicos. Que no hay pedo, como que ya la pasé muy bien. Sí. Y pues como que despertó en mí la espinita. Jugamos ese heads up, la neta es que me gana, pero no juego mal. Y eso que Adrián estaba jugando muy bien en ese entonces. De hecho, gana torneos y la chingada. Pero la neta es que me defiendo bien y acabamos casi que llegando a la última instancia porque llevamos tablas. Y como que llevamos ya como unas 3-4 horas jugando y nos dicen de que, oye, pues tenemos que terminar. Últimas 10 manos, el que termine con más fichas gana. Entonces ahí como que empezamos a ser un poco más agresivos. Uh-huh. Y me acaba ganando justamente. Pero como que eso despierta en mí la espinita del póker. Empiezo a jugar. Y una de las personas que se encargó ahí como del tema de la producción de ese capítulo que grabé con Adrián Marcelo es el buen Santi. Que Santi es un jugador profesional de póker que está involucrado con la WPT. Y él me dice, oye, vamos a hacer un torneo en Ciudad de México porque la WPT, que es esta liga de póker global, quiere empezar a hacer torneos de póker aquí en México. Va a haber este primer torneo que vale $500 la entrada,
que es un evento gigantesco y queremos hacer una sede en México para jugar ese torneo. Y aparte existe este otro torneo que se llama Mystery Bounty, en donde la entrada cuesta $5,000, en donde juegan muchísimos profesionales, pero también hay como que estas celebridades que juegan, que son pocas, pero ahí están, y te queremos invitar y te queremos pichar la entrada de $5,000. Y dije, va, no siga más, yo jalo, me vas a pichar $5,000 de entrada, se arma, güey. Entonces me invita, y varios meses después, pues finalmente llega el día, voy a este torneo de póker y la neta es que me va muy bien, güey. Poco tiempo antes había jugado en línea para más o menos calentar y sentía que estaba jugando un muy buen póker. Empecé a estudiar un poquito más de lo que sabía antes, más que nada en el tema de posición, que el tema de posición en el póker es muy importante, que lo voy a resumir a grandes rasgos para la gente que no juega tanto póker, pero pues la neta es que conforme más te vas clavando en el póker, más variables le vas metiendo a tu juego, ¿no? En un principio, pues la variable que usa cualquier jugador principiante es qué cartas tengo y qué cartas hay en la mesa. Entonces, qué tan fuerte es mi mano. Y con base a esa información, tú generas decisiones de que no, pues tengo una mano muy fuerte, pues apuesto, ¿no? Una vez que te va haciendo un poco mejor, le agregas el elemento del bluff, que el elemento del bluff es, tengo yo una mano que al parecer no es tan chido, pero yo creo que ese güey tampoco tiene una mano tan chida, entonces voy a blufear para ver si foldea y yo me quedo con el pozo. Sí. Eso es como el análisis básico, ¿no? La gran mayoría de los jugadores que juega póker llega hasta el bluff, ¿no? Una vez que te empiezas a clavar más en el póker, empiezas a considerar otros aspectos, que el siguiente aspecto probablemente tendría que venir o tendría que ser la posición. Que la posición es en qué punto estás en la mesa, ¿no? En una mesa, la posición se basa, a partir de en dónde está el botón, que el botón es la ficha del dealer, ¿no? Por ejemplo, si el dealer está aquí, el que sigue es el small blind, el que sigue es el big blind. Entonces, eso determina tu posición. Entonces, por ejemplo, si tú estás después del big blind, o en el big blind o en el small blind, estás en lo que se llama early position, que early position es una posición en la que tú tienes, la neta, muchas desventajas. Si estás un poco después del big blind, y del under the gun, que es el under the gun es la peor posición porque estás después del big blind y es la peor posición porque después de que se abren las cartas tú eres el que hable primero. Sí. Y básicamente la posición de la early position es la peor posición porque como tú hablas primero, tú tienes una menor cantidad de información para tomar una decisión. Si dejas que todo el mundo hable y luego ya tú tomas una decisión, ya tienes tú más información, entonces tienes más probabilidades de tomar una mejor decisión. Entonces, si tú no estás en el underdog y estás como en esta posición del medio, estás en la posición del medio. Y si tú estás en esta posición tardía, estás en una muy buena posición. ¿Por qué? Pues porque van a hablar muchas personas antes de que tú hables. Entonces, eso es la posición del póker. ¿En qué cambia eso? Pues que a lo mejor tú puedes tener una muy buena mano, pero si estás en una posición muy culera, pues esa mano ya no está tan chida. Porque pues estás en una muy mala posición. O puedes tener una mano decente, pero si tú estás en una muy buena posición, esa posición va a hacer que tu mano sea todavía más fuerte. Entonces es como el siguiente nivel, considerar la posición de la mesa. Que una vez que empiezas a hacer esto, la neta es que tu juego mejora bastante porque ya le agregas otras variables que pues un jugador principiante no le va a agregar. Y el siguiente nivel tiene que ver con rango. Que el rango es, ok, ya sabes lo de tus cartas, ya sabes lo de blofear y ya sabes lo de tu posición. ¿Qué es el rango? El rango básicamente es qué cantidad de manos tú quieres jugar. Y qué cantidad de manos tú quieres jugar depende obviamente sobre tu posición. O sea, en un principio depende sobre su posición, ¿no? A lo mejor en el under the gun, que es la peor posición, pues a lo mejor solamente voy a jugar un rango de manos muy pequeño porque estoy en la peor posición de la mesa. Entonces, a lo mejor solamente le entro con A-Rey, As-As, Queen-A-Queen, Joto-Joto, esas manos muy cabrones. Y a lo mejor si estoy en una muy buena posición, que es el dealer, que por ejemplo es la mejor posición, mi rango de manos va a ser mucho mayor. A lo mejor ya le empiezo a entrar a los 5 5, 3 4, 7 8 del mismo palo, porque estoy en una muy buena posición. Entonces ya tienes una conciencia del rango, ¿no? Sí. Tu rango de manos cambia dependiendo de tu posición. Es como el siguiente nivel. Y el siguiente nivel, que es en donde yo me quedé, hasta ahí llegué para mi estudio en el torneo de póker, es... No solamente tengo que considerar mi posición, mis cartas y mi rango, sino que también tengo que considerar el rango de mi oponente. Entonces, tú empiezas a analizar la mesa y ver qué tipo de jugadores hay para a ese jugador darle un cierto número de rango, ¿no? O un cierto porcentaje de rango. Entonces, tú vas jugando y te empiezas a dar cuenta de que, oye,
pues ese carnal la neta es que casi nunca le entra a las manos, acá y siempre foldea. ¿Qué quiere decir eso? Que su rango es muy chiquito, él es un jugador muy tight, muy apretado. Entonces cuando ese vato te sube una apuesta, a ese güey no le entres porque seguramente tiene una mano de su puta madre. Y luego te empieza a dar cuenta de que, oye, este carnal le entra a todas las manos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es un jugador muy loose, es un jugador muy suelto, entonces su rango va a ser muy extenso. Entonces si ese vato me apuesta, pues la neta no le voy a querer tanto, porque como su rango es muy grande, seguramente me está apostando no con una mano tan buena. Entonces empieza a tomar conciencia de eso. Entonces para ese torneo lo que yo hice es, la neta, digo, no soy una verga en cosas, soy bueno en póker, pero estoy jugando con profesionales, o sea, soy de los jugadores más débiles. Sin embargo, no soy tan débil, o sea, no soy tan débil como uno pudiese creer, ¿no? Entonces yo para el torneo dije, voy a ser muy consciente sobre cuál es mi percepción de la gente, de mí en la mesa. Yo creo que los profesionales me van a ver y van a ser de que no, este acto es pan comido, o sea, este güey me lo voy a comer, güey. Porque seguramente, pues, ellos van a creer que a lo mejor no tengo el conocimiento de la posición, del rango. Es un influencer que invitaron. Yo digo, yo creí que la gente iba a pensar que voy a ser un jugador débil, que otra vez, definitivamente eran los jugadores más débiles, porque estoy practicando con profesionales, pero no soy tan débil como ellos creen que soy. Y ahí encontré un área de oportunidad gigantesca, porque yo dije, yo sé que estos güeyes me van a poner como un jugador novato. Y un jugador novato es decir, este güey solamente le va a entrar con manos cabronas a todos los pots. Entonces, si yo apuesto, van a decir, no, pues este güey seguramente tiene una mano súper cabrón porque está apostando. Que eso es una característica de un jugador principiante. Entonces, empecé a abusar mucho de esto, güey. Empecé a blofear, empecé a hacer ciertas apuestas con manos no tan fuertes porque sabía que como me estaban catalogando de esa manera, ellos iban a pensar que tenía una mano muy fuerte. Y ahí exploté un chingo. Ahí empecé a ganar un chingo de manos, aprovechando muy bien esa imagen que tenían de mí en la mesa, y la neta es que me fue bastante bien, güey. O sea, en el torneo se metieron como 70 personas, dentro de las cuales eran en su gran mayoría profesionales. Había rebuys, es decir, que si tú perdías tenías la opción de comprar otra vez la carne. No, había rebuys también. De hecho, había rebuys después en la fiesta. Sí, pero había, o sea, podrías recomprar si tú acababas eliminando, entonces muchos jugadores perdían y recompraban. Yo no tenía recompra porque yo no le iba a meter $5,000 si es que perdía y nada más me dieron una bala. Entonces yo nunca perdí y llegué a la mesa final, güey. Yo creo que en recompras habrán recomprado unos 30, 40 jugadores, entonces ponle que eran 115, 120 jugadores. Sí. De esos 115, 120, ponle que 100 eran profesionales y eran jugadores muy fuertes. Y dentro de ese pool de jugadores llegué a la mesa final, güey. Que para mí eso era el objetivo, llegar a la mesa final, güey. Sí. Llegué a la mesa final de este torneo, que en este torneo pues obviamente me tocó compartir mesa con muchos profesionales. Entre ellos me tocó compartir con uno de mis ídolos, que era Phil Ivey. Bueno, también en el torneo conocí a Santi, que Santi fue la persona que me invitó. Conocí a Inés Sainz, que también jugó el torneo, y de hecho le fue bien, llegó al día 2. Y conocí al buen Duberman, que este vato le fue cabrón. Este güey sale en la tele, está en Fox Sports. Es un güey que también conocía desde hace mucho tiempo en... No sabía que jugaba él. Sí, en la tele, y al parecer es un gran jugador de póker, porque él me dijo, güey, tengo muchísima experiencia, y él acabó quedando en quinto. Él realmente es un muy buen jugador de póker, y de hecho llegó a ser, creo que, chip leader y la verga. Y luego en la mesa final, que aquí acaba haciendo la foto de la mesa final, que te la toman, que aquí yo me sentía soñado, porque mi objetivo era llegar a la mesa final, güey. Sí. Que para mí el primer día... Sí, o sea, aparte al lado de Phil Ivey, que Phil Ivey sale con una jeta. Sí, este pendejo. Sí, pues porque aparte yo estaba bien embolado, porque ahí te va, güey. Llegamos el primer día. El primer día, la neta, es que juego bien. O sea, el primer día juego bien, termino mi día, pones tus fichas en una bolsa, y yo tenía como 65,000 fichas. Que tú volteas a ver en ese entonces el promedio de las fichas para ver que también o mal ibas. Entonces yo tenía como 68, creo que 1,000 fichas, y el promedio era como 50 y tantos mil. Entonces iba, la neta es que bastante bien. El segundo día empiezo jugando muy bien, y de hecho llega un punto en donde voy muy arriba, güey. Pero luego empiezo a jugar un poco peor, y empiezo a perder muchas fichas, hasta llegar al punto en donde quedan 10, 11 jugadores, y yo era el que menos ficha tenía. Y pasan 9 a la mesa final. Finalmente me acabo yendo all-in, gano 2 all-ins y me meto a la mesa final. Y esta foto, güey, que acabo saliendo con Phil Ivey, está ya más chistoso porque un día antes, en el primer día, me lo topo ahí en la fiesta, le pido una foto, el vato que ahí como que se toma una foto conmigo, lo tagueo en la foto, y el vato
pues como que se dio cuenta que mi Instagram tenía muchos seguidores y la chica me mandó un mensaje, me dice, suerte en el torneo mañana. Y de ahí pasa a topármelo en la mesa final. Y luego no solamente me lo topé en la mesa final, acabé sentado al lado de este güey. Que digo, este vato, para las personas que no juegan póker o que no conocen el póker, este güey es, no solamente para mí, sino que para la gran mayoría de los profesionales, el mejor jugador de la historia de póker. O sea, ese vato es jugar es como jugar con el Tiger Woods del póker, con el Michael Jordan del póker. O sea, es un vato que tiene leyendas alrededor de su persona, de lo verga que es, güey. O sea, el vato tiene leyendas de que, por ejemplo, jugando Baccarat, que es este juego también de apuestas, el güey retó un casino, un juego de Baccarat. Y el vato le sacó millones de dólares al casino porque él se dio cuenta que había unas cartas que tenían ciertos patrones en la parte de atrás que él podía detectar qué tipo de carta era, güey. Entonces, con esa vulnerabilidad, el vato acabó explotando y acabó ganando millones de dólares. Después el casino lo demandó y creo que lo acabó perdiendo. Okay. Lo cual a mí se me hizo una mamada porque le debió haber ganado, porque el casino normalmente explota ese tipo de vulnerabilidades. Sí. Total, es un güey que tiene, la neta, muchísima expectativa, muchísima aura. De hecho, cuando yo veía la Serie Mundial de Póker, había seguimientos específicos a este vato porque todos querían que este güey ganara. Porque si este vato ganaban, se iba a generar un hype alrededor de el Golden Boy del póker. Entonces este vato, pues es de los top jugadores del mundo, probablemente el mejor jugador de la historia. Y fíjate, hay un jugador que se llama Astu Ungar, que creo yo que tenía a lo mejor una aura muy similar. Okay. Que es un vato que... Era un vato que también era una leyenda del póker, jugaba en los 90s cuando el juego estaba como que consolidándose, y es un güey que ganó la Serie Mundial de Póker estando en Coca. El vato no tenía tarjetas de crédito, vivía una vida como loco, y luego el vato en otro main event le dio una sobredosis mientras estaba jugando, pero cuando le dio la sobredosis el vato iba de líder de fichas, y con todo y que el vato no se presentó, acabó quedando como en tercer lugar de tantas fichas que tenía. O sea, el vato no estaba, y como quiera quedó en tercer lugar. Ese güey y Phil Ivey para mí son los jugadores que más aura tienen, güey. Total, jugar con él, como pueden ver, para mí fue un sueño. Ahí sale con cara culiadísimo al lado de ese vato. Le acabé ganando una mano a Phil Ivey, que fue una mano en donde yo subo pensando en que me iba a ir all-in, y luego acabamos chequeando todos porque salió un flop medio raro, pero le acabé ganando una mano a Phil Ivey, lo cual también para mí yo me doy por servido. Y finalmente terminé en 9º lugar en la mesa final. La neta es que aguanté un rato. Yo cuando califiqué iba en 7º, pero los que iban en 8º y 9º acabaron ganando sus all-ins y me acabaron pasando en fichas. Y finalmente terminé en 9º. Acabé cobrando en mi primer torneo de póker. Llegué a una mesa final en mi primer torneo profesional de póker y fue una experiencia, la neta, bien chingona, bien cabrona, en la cual me quedé todavía más enganchado con el póker. Sí, bueno. Agradezco un chingo a la gente de la WPT por invitarme. Todo el trato fue bien chingón. También acabé conociendo uno de los pros más cabrones en México, que se llama Ángel Guillén, que también me trató bien verga. Y la neta es que la recepción que me dio la comunidad de póker estuvo bien chingona, güey. No, o sea, yo tenía miedo de que a lo mejor me vieran como que este güey, de que este pinche influencer viene. La neta es que todos me trataron bien verga. Y fue una experiencia bien, bien chingona que me encantaría repetir. Y pues donde WPT me invite, yo le voy a caer, güey. Yo estoy bien picado con este pedo. ¿Y este güey, Phil Ivey, es así de serio como se ve? ¿O? Sí, la neta sí. O sea, es un güey muy introvertido, muy serio. Lo cotorreé un poco, güey, y la neta es que me trató muy bien. Le empecé a preguntar que a dónde se iba, que si vivía en Vegas, y empezamos a platicar un poco. Le preguntó de dónde vivía yo. Le dije que vivía en Monterrey. Me dijo que él conocía apostadores muy grandes de como esa zona, güey. Que según yo, porque me dice, dime varios apellidos de ahí. Le digo como que los apellidos aquí de la zona. Y según yo, el apellido Salinas era el apellido que él conocía. Entonces, pues por ahí habrá apostadores pesados con el apellido Salinas que conocieron a Phil Ivey. Pero pues la neta, para mí fue un sueño, güey, que el hecho de que mi primer torneo de póker me toque llegar a una mesa final y jugar al lado del GOAT, fue una historia muy que al Chile no pudo haber salido mejor, güey. Y aparte, pues salí cobrando todavía mejor, güey. Claro. Te fue muy bien, güey. Y esta foto, pues bueno, es una foto que al Chile... Es de esas fotos que me imagino que si el día de mañana llego a tener un bar, va a estar ahí en la foto del bar, ¿no? Esa creo que te la tomó Alex. Sí, saludos a Trevi, que también se armó una documentación bien cabrona, grabó videos, grabó fotos, tomó fotos y se aventó buenas fotos también, gracias a él por la documentada, ¿no? Que tienen un canal que se llama La Pecera del Póker, que están empezando él, creo que Adrián Marcelo, y un güey que se llama Kraken Póker, que también me cayó muy bien. Sí. Esos güeyes, busquen La Pecera del Póker en Instagram, ahí hay algunas manos que... de hecho, ahí están publicando algunas manos con Adrián Marcelo y yo, y también hay algunas fotos y videos de
del footage de este torneo. Pues a como lo cuentas, güey, y lo emocionado que te Sí, veo, la creo neta que no va a ser la última vez que vamos a ver No, algo de definitivamente Roberto no. en el póker. A ver, sí me veo siguiendo una carrera en el póker, pero de ¿Sí? una manera amateur. O sea, Ok. no, la verdad es que hay demasiado riesgo, hay demasiados jugadores muy buenos y es demasiado tiempo el que le inviertes Claro. a esta carrera que genuinamente, si lo veo como un hobby pseudo profesional, Ok. estaría bien verga. Pero no dejaría el podcast para hacerme jugador de póker. Y de hecho traía esta misma gorra de para